Bien, mis hermanos, hoy estaremos hablando en la tercera clase acerca del discipulado. La primera clase que se dio, la dio el pastor Plinio, la cual estaba orientada a qué es el discipulado. Fue la primera clase, no sé si la recuerdan. La segunda clase la dio nuestro hermano Ciso y se trató de cómo es el discipulado. Y hoy vamos a ver una tercera clase acerca del discipulado, la cual se titula El discipulado y los discipuladores. O sea, cómo es cada discipulador, bien sea un hombre o una mujer, cómo se desempeña el discipulador. Vamos a centrarnos hoy en eso y para hablar de este tema del discipulado y los discipuladores, vamos a centrarnos primordialmente en la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a estar trabajando allí en Tito, en esa epístola. Entonces, los invito a ir a Tito. Vamos a estar trabajando básicamente el capítulo 1 y el capítulo 2. Les invito a ir a Tito capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5. Tito 1, verso 5. ¿Todos los tenemos? Ok. Bueno, leemos la palabra del Señor. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora vamos a irnos al capítulo 2 en su verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Verso 9 del capítulo 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, vamos a estar trabajando en estas porciones del capítulo 1 y del capítulo 2. Y no sé si notan que tiene que ver mucho con el discipulado. Primero habla de los requisitos de los pastores y hablando para qué funcionan. Luego habla de ancianos, ancianas, de jóvenes, de siervos y cuál es la finalidad de toda esta enseñanza del discipulado. Entonces aquí podemos extraer de esta carta cómo deben ser los discipuladores. Entonces, cuando Pablo le encarga a Tito esta iglesia en Creta o estas iglesias en Creta, él dice en el versículo 5 que él lo colocó allí para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Es lo primero que le dice Pablo a Tito, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Ahora, los pastores son responsables de incentivar y garantizar que cada creyente esté involucrado en el discipulado. Esa es parte de su función primordial, que cada líder, que el pastor sea el que motive, sea el que incentive que haya un discipulado continuo en la iglesia. Debe ser el garante, el que motive eso. Cada iglesia local debe tener una cultura de discipulado. O sea, debería ser lo normal, debería ser lo natural, que cada iglesia tenga grupos de discipulado, que hermanos con hermanos, hermanas con hermanas puedan discipularse mutuamente. Y el discipulado, según vamos a ver, se trata de enseñar y modelar, porque a veces decimos discipulado y nos centramos solamente en alguien enseñando a otros y ya. No, también se trata de modelar, de vivir lo que enseñas, de mostrar lo que enseñas. Es parte de eso y lo vamos a ver en esta carta. Se trata de teoría y práctica, no solamente teoría. Se trata como si tuviéramos en la clase de matemática. Para poder entender la clase de matemática hay que hacer ejercicio. Es lo mismo en el discipulado, teoría y práctica. No basta con ser un buen maestro. Tiene que haber una vida y un carácter, que respalde la enseñanza. Si vamos un momentico, por favor, al capítulo 2, verso 7, Pablo le dice a Tito: mira, Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Fíjate que aquel que fue encomendado instruir a hombres, a escoger a hombres para que se encarguen de la iglesia como pastores, pero Pablo le encarga a él: mira, tú también tienes que ser de ejemplo. Y en la enseñanza, fíjate cómo lo dice, en lo tocante a la enseñanza, mostrando integridad. O sea, no le dice en la enseñanza que seas un erudito, en la enseñanza que expliques muy bien. Deberíamos tratar de que eso sea así, de que enseñemos bien, pero él dice con integridad, y viene hablando de unos requisitos, viene hablando de modelar una vida. O sea, se trata que es una vida íntegra, no solamente es hablar y enseñar, sino también tu comportamiento, cómo modelas lo que estás enseñando. Entonces, el discipulado es el vivir una vida en proceso de santificación abiertamente ante otros, para que no solo la palabra pueda ser enseñada, sino modelada, sino mostrada a través de nuestras vidas. Y si pensamos en el mayor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él enseña a orar, y lo curioso es que los discípulos le dicen al Señor: Señor, enséñame a orar. ¿Por qué? Porque Él era su costumbre, se paraba muy temprano o se acostaba hasta muy tarde orando, y ellos veían ese modelo, ellos veían ese ejemplo en Él que oraban, tanto así que ellos le dicen: Señor, enséñame a orar. Es cuando en ese discipulado de 3 años intenso, en momentos formales o en momentos informales, Él le enseña formalmente a orar, pero también iba esa enseñanza a través de la práctica, del vivir, del modelar lo que es la oración.
Entonces, parte de la deficiencia que Tito debía corregir es que no estaban enseñando y modelando la palabra. Es decir, no se estaban discipulando. Porque, reitero, no se trata solamente de enseñar, sino de modelar. Entonces, parte de la deficiencia, según vemos en el capítulo 1, versículo 5, que Pablo le encomienda a Tito que se ocupe de eso. Esta deficiencia debía ser corregida, en primer lugar, desde el liderazgo de la iglesia, los pastores, y es lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 1. La idea era incentivar y garantizar el discipulado en la iglesia. Esa era la intención. Tito tenía que establecer pastores que enseñen y modelen a ser un seguidor de Cristo. Y vamos a verlo, por favor, desde el verso 6 del capítulo 1 hasta el verso 9. Dice así: ¿cómo eran las características de esos pastores? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, la vida del pastor, según Pablo le encomienda a Tito, tiene que ser un ejemplo en cosas cotidianas. No sé si lo notan. Por ejemplo, pureza sexual, debe ser marido de una sola mujer. Enseñanza en casa, tenga hijos creyentes. Carácter, no puede ser soberbio, tampoco iracundo, no puede ser pendenciero, o sea, peleón, y debe ser hospedador, debe tener, ¿qué más? Dominio propio, no ser codicioso de ganancias deshonestas, no dado al vino, sobrio, dueño de sí mismo. Aparte, tiene que ser imitador de Dios, como amante de lo bueno, justo y santo. Y por último, luego de hablar de todas estas características que giran en torno al carácter, dice que debe ser capacitado para enseñar, es decir, retenedor de la palabra que pueda exhortar y enseñar. O sea, luego que él hace una descripción de cómo debe ser, que se basa en el carácter y en su testimonio, en su vida práctica, por último habla de la enseñanza. La enseñanza es importante. Sí, pero también cómo él se conduce, cómo es su carácter, cómo es su vida, que debe ser tan igual o tan importante lo que enseña. O sea, lo que vive debe ser tan importante como lo que enseña. Entonces, Tito debía buscar y establecer a hombres de buena reputación y carácter que respaldara su capacidad de enseñanza. Un pastor puede ser un buen predicador, pero si su vida no es un ejemplo de eso, su ministerio no podrá ser eficaz. Pero mis hermanos, no solo los pastores, sino también los discipuladores deben adherirse a esto, porque esto no es exclusivo de los pastores. Por ejemplo, a un pastor se le pide ser sobrio, pero a todos también deberíamos ser sobrios. A un pastor se le pide que no sea codicioso de ganancias deshonestas, a todos también deberíamos vivir de acuerdo a eso. Marido de una sola mujer o mujer de un solo marido. O sea, todos estamos involucrados a esto cuando debemos edificarnos unos a otros. Entonces, la enseñanza bíblica debe ser respaldada por una vida bíblica. El discipulador puede caer en el riesgo de solo concentrarse en preparar una buena enseñanza y hacerlo bien, pero también con el mismo ímpetu debe también evaluarse él o evaluarnos nosotros a la luz de esa enseñanza para que se equipare lo que vamos a enseñar con nuestra vida. Debe parecerse, no será perfecto obviamente, pero sí debe ser intencional. Cómo nos esmeramos en hacer una clase o preparar un discurso para un discipulado, también debemos esforzarnos en preparar nuestras vidas como si fuera una clase para mostrarla. Obviamente, no de manera hipócrita, sino de manera sincera y real con cada hermano. Ahora, no solo el pastor, sino el discipulador debe evaluarse continuamente a la luz de estas características. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Debemos preguntarnos. ¿Cómo es mi relación o mi carácter o mi comportamiento dentro y fuera del local de la iglesia?
¿Cómo es la administración de mi dinero? ¿Cómo tomo decisiones? Son preguntas que debemos hacernos a la luz de este pasaje. La efectividad de tu enseñanza dependerá de tu ejemplo. ¿Quiere que tu enseñanza sea efectiva, sea buena? También considera tu ejemplo, tu vida, parte de la enseñanza, no la divorcies. Ahora, ¿cómo los demás van a saber que procuras la pureza sexual, que procuras la enseñanza bíblica en casa, que procuras un buen carácter? ¿Cómo van a saber que procuras el dominio propio? ¿Cómo van a saber que tratas de imitar a Dios? ¿Con solamente dar una enseñanza y ya? No, debemos procurar esos momentos entre semana, no solamente el día de discipulado, sino que se involucren en mi vida y yo poder involucrarme en la vida de aquel que estoy discipulando. Debe ser algo recíproco, para que puedan ver y evaluar mi vida y yo evaluar también la vida de aquel que estoy discipulando. Es algo recíproco, no se trata de que ahora somos jueces. Ajá, te estás abriendo y yo te juzgo. Mira, aquí veo Tito y mira, y no eres tan justo, o no eres tan justa, o no eres tan santo. No, sino que en amor irnos edificando unos a otros. ¿Ok? Entonces, el discipulado se desarrolla, puede ser en el ámbito de la iglesia local, en el local, pero si vemos estas características, se puede notar con mayor lucidez fuera del ámbito de la iglesia local. Por ejemplo, en el hogar, o al salir en un sitio, estando con los hijos, estando con la esposa. Esas cosas, cuando discipulamos unos a otros, tiene más efecto y podemos ver con mayor claridad si estamos viviendo de esta manera, estamos enseñando con nuestra vida. Entonces, el discipulado eficaz ocurre cuando no solo se tiene la oportunidad de escuchar la enseñanza el día de encuentro, sino ver esa enseñanza aplicada al resto de la semana. No se trata de, por ejemplo, vamos a vernos los jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 6, tenemos la enseñanza y luego no sabes más de mí, sino hasta el domingo un ratico en el culto y luego otra vez el jueves de 5 a 6 de la tarde. No, ¿qué pasó el resto de los días? ¿Qué sabes de mí? ¿Qué sé yo de ti? Porque no se trata de un discipulado. No, ¿qué? Tú eres mi discípulo. No, te estoy tratando de llevar a Cristo. Esa es la intención del discipulado. Entonces, eso requiere, mis hermanos, una vida abierta y transparente. Requiere, como dice uno de los requisitos, hospitalidad, abrir las puertas de nuestro hogar, mostrarnos tal cual como somos. Dice una anécdota real que hace años los calvinistas conservadores en Holanda, en Ámsterdam, construían sus casas y sus casas tenían algo peculiar, que le daban unas ventanas grandísimas que podían ver la gente de afuera, ver hacia adentro, pero no ponían cortinas. Ellos lo hacían con toda la intención de que las personas puedan ver cómo era su comportamiento en casa, que se asemejara a lo que ellos enseñaban en la iglesia, que se asemejara a lo que ellos enseñaban en la calle. Entonces era algo intencional. Y eso nos llama o nos debe llamar la atención. Debemos vivir como si fuéramos casas con ventanas abiertas, que no tengamos cortinas, que se vea lo que somos realmente, sin temor a que puedan ver nuestros errores, porque a veces sí nos avergüenza, pero recordemos que el Señor pagó por todos los pecados. No hay un pecado que el Señor dice, se me olvidó ese pecado. No, por todos los pecados el Señor pagó, y obviamente eso no nos enorgullece, eso no debería sentirnos feliz que pequemos, deberíamos contristarnos, deberíamos arrepentirnos, pero debemos ser tal cual como somos y presentarnos a nuestros hermanos y nuestras hermanas con sinceridad. Y esto que vemos, mis hermanos, en Tito de 1, 6 al 9, vemos a discipuladores que viven de tal manera como teniendo grandes ventanas en su casa, para que puedan ver en la vida cotidiana cada enseñanza impartida. Entonces, el discipulado ocurre cuando los discípulos ven a su discipulador atravesando una situación difícil, dentro o fuera de su casa, y ver cómo lo maneja a la luz de la palabra. ¿Será que es soberbio, es iracundo, o es justo, o actúa con amor? Entonces, verlo en esas situaciones más íntimas fuera de nuestra realidad de domingo o de día miércoles. Ver si el discipulado ocurre cuando los discípulos ven a su discipulador cómo maneja su finanza, es codicioso de ganancias deshonestas, es avaro, y en base a eso, a ese ejemplo que él pueda dar, que aquellos que él discipula puedan ver ese ejemplo en su vida.
El discipulado ocurre cuando los discípulos ven a su discipulador cómo maneja los placeres de este mundo. Es dueño de sí mismo, es dado el vino, es sobrio. Cómo maneja su vida también. Cómo busca con insistencia, de manera honesta y sincera, no perfecta, ser justo y santo, no para ser visto, y de esta manera puede impactar a sus discípulos con el ejemplo. Se trata de dar el ejemplo, se trata de modelar. Entonces, por lo tanto, debemos buscar maneras intencionales de tener esa relación entre hermanos que estamos discipulando el resto de los días de la semana. Demos un mensaje, una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, debemos ser intencionales cada semana en esto. Y como les decía, Cristo fue ejemplo de discipulado y fue en esos 3 años fue discipulado constante. No solamente esas enseñanzas formales, por ejemplo, como el Sermón del Monte, o como cualquier otra enseñanza donde la gente se sentaba de la alimentación de los 3,000, de los 5,000, sino también en la cotidianidad. Cuando alguien estaba enfermo, sus discípulos iban con él, y ahí en esa actividad cotidiana, él iba discipulando a sus discípulos. Ahora, mis hermanos, pensemos que el Señor es el mejor y el mayor maestro que hay. Y si Él, siendo el mejor y el mayor maestro, a pesar que llegó a multitudes, se enfocó en 12, ¿cuánto más nosotros debemos enfocarnos en pocos para que sea efectivo ese discipulado? No se trata de la cantidad, oye, quiero abarcar la gran cantidad de hermanos, no, pero escojamos a 1, 2, 3 hermanos, o 1, 2, 3 hermanas en caso de las hermanas, que podamos ser efectivos realmente y podamos hacer un seguimiento que sea efectivo ese discipulado. Por ejemplo, cuando ya tengas esa persona que escogiste para discipularlo, hagan cosas intencionales, como cuáles. Vamos a tomar un café, puedo ir a tu casa, puedes venir a mi casa, vamos a cenar hoy, vamos a planificar esto y lo otro, sin invalidar obviamente tus responsabilidades familiares, tu interacción con tu familia, la cual también puedes involucrar en ese aspecto del discipulado. Pero es importante ser intencionales, no dar las cosas, sí, yo quiero, no, es ser intencionales y lograr esa convivencia, lograr esa interacción entre cada hermano y cada hermana. ¿Requiere esto tiempo y esfuerzo? Sí requiere, por supuesto. El discipulado no es una fría clase con asignaciones o deberes. Es involucrarse en el disfrute entre hermanos y hermanas, de enseñarse y modelarse en la cotidianidad de nuestras vidas, involucrarnos en la manera que sea posible. Se busca de un discipulador, no una persona perfecta o que sea el mejor maestro de la palabra, no, que tenga todas las respuestas, no, porque a veces eso nos abruma. Oye, no me atrevo a discipular porque si me pregunta esto y lo otro, no sé qué responder. Tranquilo, demos lo que tengamos. Pero fíjense que Pablo le dice a Tito, enfócate en las virtudes, enfócate en el carácter, más allá de la enseñanza. ¿Qué es importante lo que transmites? Sí, pero también es importante tu carácter y tus ganas de aprender, tus ganas de enseñar. Buscamos a quien se toma en serio la palabra del Señor para entenderla, comunicarla y aplicarla en las áreas cotidianas de la vida. ¿A dónde? En el hogar, con los familiares, en la comunidad donde vive, donde trabaja y en la iglesia local. Así que es importante que puedas discipular a otros. Hermanos, esto es vital. No vean que el discipulado es una carga o no vean el discipulado como algo de poca importancia. Esto es importante. Tan importante como recibir cada domingo el sermón con la cual nos alimentamos para el resto de la semana. El discipulado también refuerza esas verdades semanalmente porque es una interacción más íntima. El pastor obviamente no puede abarcar a todos los hermanos. Él quisiera atenderlos a todos y a cada uno, pero humanamente eso es imposible. Pero una hermana, un hermano que pueda estar atento de ti o tú atento de él o de ella, se hace efectivo más el trabajo y logramos la finalidad que veíamos en Efesios 4, podemos crecer y madurar a la estatura de Cristo. Finalmente es eso, somos parte activa de esto, es importante, Cristo nos unió y es tan importante que a veces perdemos esto de vista. Nuestro crecimiento y madurez como iglesia depende también de nuestra participación al edificarnos unos a otros.
Y una herramienta importantísima es el discipulado donde todos somos parte. Quizás hay hermanos que tengan una mayor capacidad, mayor elocuencia, lo que sea, pero no te sientas menos por eso. No. Lo poco que sabes, quizás tienes congregándote o siendo miembro de la iglesia 1, 2, 3 años y has recibido. Pero pregúntate, cónchale, ¿cómo puedo yo transmitir estas enseñanzas que yo he recibido? Ponte poco a poco. Trata de comenzar con tu familia y al ver que si un niño te entiende, una niña te entiende, cuanto más un adulto, porque son verdades a veces densas, pero si ellos te entienden, tú dices, cónchale, soy capaz de explicarle a mi hermano Miguel, soy capaz de explicarle a mi hermano Moisés, a mi hermana Cris, etcétera. O sea, debemos ser intencionales, decir, bueno, ya es hora de activarme y ser parte activa del crecimiento y de la madurez del cuerpo de Cristo. Yo soy responsable, no solamente el pastor. Cada uno de nosotros somos responsables de que nuestra iglesia local crezca, de que nuestra iglesia local madure. ¿Y cómo, mis hermanos? De manera práctica, discipularnos unos a otros. Todos, hermanos, estamos capacitados. Queremos esforzarnos y poner empeño. Sí, es importante. Seguimos allí en Tito. Ahora, ¿solo los pastores deben incentivar el discipulado? La respuesta es no. Veamos, por favor, el capítulo 2 de Tito, desde el verso 1 al verso 4. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué cosa? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Modelar, como deben modelar los pastores al principio en el capítulo 1. Los ancianos y las ancianas deben modelar. Si detallamos brevemente las características que se le pide a los ancianos y ancianas, se parecen a los que le piden a los pastores, no es distinto. Entonces, todos estamos involucrados en esto. Se trata de modelar. Yo debo modelar lo que enseño, y dice que las ancianas deben ser maestras a otras mujeres. Aparte del discipulado también son parte activa. ¿Dónde ocurrían estas enseñanzas? Muy seguramente no dentro del local de la iglesia. Ocurría en casas o ocurría en plazas, dependiendo de las circunstancias, cómo podrían ponerse de acuerdo cada hermano y cada hermana. Pero ven el aspecto familiar, ven el aspecto de modelar, de algo más íntimo, lo notan entre los ancianos y ancianas. Y no solamente eso, dice ahora el verso 6 hasta el 8 del capítulo 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. Como les decía, no solamente la enseñanza es transmitir un mensaje, ya no es íntegro, es tu carácter. Vean todo lo que viene hablando los pastores, las características de los ancianos, las características de las ancianas, incluso los jóvenes también deben ser prudentes. Entonces la enseñanza debe mostrar integridad. ¿Qué más? Seriedad, porque estamos hablando de la palabra del Señor, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, vemos aquí, mis hermanos ancianos, vemos ancianas y jóvenes involucrados en el discipulado de la iglesia, no solo con un conocimiento de la palabra, sino mostrando carácter e integridad. Por lo tanto, toda la iglesia debe estar involucrada y ser responsable de mantener una cultura de discipulado, pero con discipuladores capacitados para enseñar y también modelar a otros con su propia vida. No se trata, mis hermanos, como les decía, de a cuántos voy a discipular. No, seamos sinceros, yo creo que puedo estar pendiente de una persona. Yo creo que
Elías, por ejemplo, yo lo puedo discipular y me pongo de acuerdo con él, vive cerca de mi casa o se me hace cómodo porque trabajamos juntos. Mira, Elías, ¿qué tal si nos vemos los miércoles al mediodía? Porque ese día coincidimos. O sea, ser intencional y que día a día yo pueda estar pendiente de Elías. No solamente de que si entendió o no la enseñanza, sino acerca de él, que él me interese su vida, cómo está su salud, cómo está su crecimiento, con qué está batallando, que él pueda conocer también de mí, con qué yo estoy batallando, porque no se trata de que es maestro y alumno, no, debemos involucrarnos mutuamente en el discipulado, que él pueda verme, ver mis costuras, ver con qué batallo y ayudarnos mutuamente. ¿Y con cuál finalidad? Guiarnos a Cristo. Yo no quiero que Elías sea como David, no, por favor. Conmigo es suficiente. Que Elías sea como Cristo. Ese es el motivo, que cada hermano podamos mostrar a Cristo. Y simplemente somos instrumentos en el discipulado para que eso ocurra, compartiéndonos la verdad del Señor unos con otros. Esa es la intención. Ahora, mis hermanos, según el pasaje en Tito, ¿cuál es el objetivo o el gran propósito del discipulado? Lo vamos a ver allí en Tito capítulo 2, desde el verso 11 al 14. Ahí veremos el objetivo del discipulado, porque viene hablando de cómo deben comportarse o modelar los pastores para instruir a otros, cómo deben ser las características de los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Luego también habla de los siervos, que no lo tocamos, pero son características, son carácter, y para enseñarnos unos a otros. ¿Con cuál finalidad? Vayamos, Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjense la palabrita del verso 12. Enseñándonos, ¿qué cosa? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se parece a lo que le dijeron a los requisitos de los pastores? Sí, también tú y yo debemos vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El discipulado debe llevar, ¿qué, a mis hermanos? A confesión, a restauración y un celo santo por buenas obras, con miras de guardar y perseverar juntos hasta la venida del Señor. Ese es el gran objetivo del discipulado. Entonces, no hay discipulado sin confesión de pecados, no hay discipulado sin restauración, no hay discipulado sin santificación, no hay discipulado sin un celo por las buenas obras, y no hay discipulado sin apoyarnos en guardar la esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Entonces ven que el discipulado es mucho más importante y va más allá de simplemente una lección y ya. No, esto es mucho más profundo. Para terminar, mis hermanos, voy con 5 aplicaciones. La primera: debemos abrir nuestras casas en lo posible o encuentros en lugares cotidianos para que se desarrolle el discipulado formal o informal. Es decir, debemos tener un centro de operaciones de discipulado. Inventa de vez en cuando un almuerzo, una cena, un café, un té o agua nada más, porque a veces hay solamente para agua, para incentivar momentos espontáneos de discipulado. Eso es lo importante. Y si no tienes todas las respuestas teológicas, no importa. Investiguen juntos, crezcan juntos, porque ahí también aplica la humildad. Hermano, explícame acerca de la depravación, por ejemplo. Oye, hermano, y comencé a inventar. No, detente, hermano, vamos a investigar juntos. Y eso también es discipulado. Obviamente, aquel que discipula debe prepararse en todo lo posible, pero la respuesta que no tengas debe ser sincero, y eso no debe detenerte para no discipular, porque estás entrando en un terreno engañoso. El que no te atrevas a discipular porque te van a hacer preguntas que tú no sabes contestar. No, ahí vas creciendo junto a tu hermano o a tu hermana. Segunda aplicación: no se está diciendo que cambiemos nuestros horarios y rutinas diarias, sino ponernos lentes de discipulado a medida que estamos observando nuestra agenda. O sea, esta es mi semana, estas son las cosas que tengo que hacer, así como debo aprovechar
cuando alguien no creyente puedo presentarle el evangelio, así debo aprovechar en mi agenda semanal cómo puedo discipular o incentivar a aquel que estoy discipulando. Por ejemplo, vas a hacer alguna diligencia a un lugar y puedes invitarlo a él o a ella, dependiendo a quién discipule. Bueno, invítalo, y en esa diligencia que vayas a hacer, al banco, a lo que sea un momento propicio para que conversen, que las cosas fluyan sola de manera cotidiana. Eso es también discipulado. Vas a visitar a un hermano o una hermana que, por ejemplo, está enfermo o está enferma. Si tu si tu discípulo está cabizbajo, está pasando por un momento depresivo y vamos a un lugar juntos, como por ejemplo de necesidad, de enfermedad, ¿cuál mejor lugar que llevarlo allí para que él se dé cuenta que hay gente que está peor que él y que eso lo pueda motivar y juntos motivarse en el Señor para ayudar a otros que tengan una condición peor que la tuya? Eso también se llama discipulado. Vas a salir de viaje a un lugar y tienes la oportunidad de invitarlo conjunto a tu familia. Hazlo, vayan juntos. O sea, no es que dejemos de hacer ahora lo que hacemos o lo que planifiquemos, pero si tenemos la oportunidad de ese hermano, por ejemplo, que estoy discipulando, o una hermana que está discipulando a otra, esa oportunidad, o entre familias, entre parejas, podemos discipularnos en distintas ocasiones, hagámoslo. No nos limitemos simplemente a una clase de 1 hora y se acabó, ya vimos el material y nos vemos, hasta luego. No. Vamos más allá. Haz que el discipulado sea el paraguas de todas las actividades de tu agenda. Tercero, puedes pensar en una persona o un par de personas a las cuales estás discipulando y haciendo un seguimiento semanal. Ahorita puedes pensar y decir, sí, estoy discipulando a alguien. O si la respuesta es no, cónchale, ¿verdad? No lo estoy haciendo. Y entiendo hoy que, y según las clases anteriores que se han dado, la importancia del discipulado. O sea, creo que esto debe llamarnos la atención y ser intencionales. No ahora salir corriendo, sino orar al Señor. Señor, tengo esta carga, sé que es importante discipular. ¿A quién puedo hacerlo? ¿A quién puedo acercarme? Y acércate a esa persona que el Señor traiga a tu mente y pregúntale, ¿está siendo discipulada? ¿Está siendo discipulado? ¿Quieres que compartamos un discipulado juntos? Sí, no, ahí vamos, pero seamos intencionales en eso. Cuarto, simplifica el discipulado. Hay muchas estrategias para ser discipulado, muchísimas, pero mis hermanos, el discipulado debe ser lo más simple posible. No debe ser una carga, debe ser un deleite, debe ser un placer discipular. ¿Que trae responsabilidades? Sí, pero debe ser algo que hagamos con amor, no por obligación. Cuando las cosas se hacen por obligación, hermano, se hacen y ya. Pero cuando se hacen con pasión y con amor, es distinto. La otra persona lo nota. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un discipulado de manera práctica? Bien, escogimos 2, 3 personas que vamos a reunirnos. Y el mejor lugar que nos tocó, por ejemplo, es en el laguito acá en el IFA, por poner un ejemplo, y allí porque se nos presta todo estamos cerca, vamos allá, los días, por ejemplo, viernes a las 3 de la tarde, nos reunimos 1 hora allí, estamos juntos, podemos usar una literatura bíblica, un libro, el cual hable de doctrina o nos motive a llevar una vida de santidad o algún tema que a todos nos pueda ayudar, algún tema teológico o simplemente un libro de la Biblia, leerlo juntos, hacernos preguntas, tratar de que todos entendamos y no que el discipulador como el que sabe más de todo, no, sino que entre todos podamos crecer juntos. Y no solamente termina la clase allí, sino al final viene la parte más importante. ¿Qué aprendiste de allí? ¿Qué te quedó? ¿Cómo esperas aplicarlo a tu vida? Además, preguntas intencionales. ¿Con qué estás luchando? ¿Dónde te cuesta crecer? ¿Tu salud cómo está? O sea, llegar a esas preguntas es parte del discipulado. No solamente que vimos el capítulo del libro o que vimos Efesios capítulo 3, por ejemplo. No, sino que eso sea el motivo para que se desarrolle esa interacción de unos con otros y poder hacernos esas preguntas que nos permitan interrelacionarnos
y llevar las cargas juntos, que podamos orar y luego de ese día estar pendiente, hermano o hermana, ¿cómo vas con esto que me hablaste? Hermana, hermano, ¿cómo vas con esta situación familiar? ¿Cómo vas con esa situación de salud? Etcétera, etcétera. O sea, que sea, eso es discipulado, algo integral. Quinto, mis hermanos, y para finalizar, no tengamos miedo de mostrarnos tal cual como somos si tú eres el discipulador o la discipuladora. No hay pecado por el que Cristo no haya pagado. Cristo pagó por todos los pecados. Entre más abiertos y sinceros seamos, más podremos prosperar en Cristo. Es lo que dice al menos Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y miren lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Imagínense esto acá en este momento, que se pare mi hermano Abraham y comienza a confesarnos a todos sus pecados. Ok, vamos a escucharlo y trataremos de ayudarlo. Pero es distinto cuando se hace en un contexto discipulado, un contexto más íntimo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para terminar, a medida que discipulamos, veremos a nuestra iglesia local con un mejor rumbo, confesando el pecado y mortificando el pecado y caminando juntos hacia la piedad. No es perfección, sino progresión, crecimiento, madurez para llegar a ser como Cristo. El fruto del discipulado es una iglesia que anda en santidad y esperando la venida del Señor Jesucristo. Mis hermanos, veamos esto importante. Tomemos medidas a partir de esta semana. Busquemos a una persona, a alguien, a que podamos discipular. De todo lo que hemos recibido, poder enseñarle, poder guiarlo. Y tenemos la bendición que nuestra iglesia local, cada semana, cada domingo, vemos caras nuevas. Cada domingo vemos personas que asisten y muchos de ellos están de cero u otros tienen anhelos de aprender. Acérquense a ellos, guíenles a Cristo y pídenle al Señor sabiduría por dónde comienzo, qué le puedo compartir, cómo pueden crecer. Porque como les dije al principio, todos somos responsables del crecimiento, todos somos responsables de la madurez del cuerpo de Cristo, es lo que vemos en Efesios capítulo 4. Y por último consejo, repasemos la carta a Tito, para que veamos que el mensaje que conlleva todo esto es, no solamente seamos expertos en la enseñanza, que es importante, que vayamos perfeccionándonos en eso, sino nuestro carácter, que la enseñanza se equipare con lo que somos, que eso vaya unido. Entonces, bueno, vamos a orar, mis hermanos.